Muy conocidito ya. Soy Ismael Pérez Fernández, soy director del grupo de cosmología de la Agrupación Astronómica de Madrid y tampoco me público. Y bueno, vamos a hablar hoy. Bueno, primero daros las gracias a todos por venir y vamos a hablar de, más allá del Big Bang, no sé muy bien qué os esperáis, porque el nombre de la charla tampoco es que sea muy aclaratorio. Y bueno, vamos a hablar de determinados enfoques o hipótesis que se van planteando desde el mundo de la cosmología que nos pueden tal vez en un futuro permitir ir más allá de lo que se llamaría Big Bang o ver si hay otros universos o cosas por el estilo. Lo primero que quiero hacer es una breve reflexión sobre el carácter de dificultador de la ciencia, ¿vale? Siempre que se produce un gran cambio científico, nos suele afectar a la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos a Darwin, cuando empieza a desarrollar su teoría de la teoría de la evolución por selección natural, pues bueno, eso cambió la concepción que teníamos de nosotros mismos, de los seres humanos, y planteaba cierta resistencia a ser afectada. Por otro lado, antes tuvimos la revolución copernicana, que inició más o menos Copérnico, en la que quitaba del centro del sistema solar la Tierra, ponía el Sol, y bueno, nos borraba de un plumazo de ese lugar especial que parecía que ocupábamos. Luego resulta que el Sol tampoco está en el centro de la galaxia, que la galaxia es una de tantas y que hay miles de millones. Entonces, siempre parece que hay una confrontación entre cómo nos vemos nosotros y lo que nos cuenta la ciencia de cómo es el universo y lo que pintamos nosotros en él. Más revoluciones, por ejemplo, ahora mismo, desde el mundo de la neurociencia, está empezando a plantear que es posible que el libre albedrío no exista. La capacidad de que eso que es el yo nuestro tome las decisiones, pues bueno, hay experimentos que empiezan a ponerlo en duda. Sobre esto hay un debate muy animado en Alemania. Aquí en España parece que la cosa no se difunde mucho y bueno, si tenéis curiosidad hay un libro del neurocientífico Rubia, El fantasma de la libertad, que habla de esos temas, de confirmarse todo eso que dice, pues bueno, sería otra forma de darnos un palo a cómo nos vemos nosotros mismos. Así que lo que vamos a hablar, o lo que voy a tratar aquí, es tal vez sería un paso más en la revolución copernicana, de que bueno, tal vez ni siquiera el universo es el único. Antes de ir a esos temas, vamos a hacer un breve repasito de lo que sabemos y de lo que básicamente no sabemos, que es la inmensa mayoría. Aquí tenéis un diagrama, está sacado de la página de la sonda WMAP, que concentra y resume el modelo cosmológico actual. ¿Vale? El modelo cosmológico actual, siempre que vais a leer por ahí, la van a llamar Big Bang. Vale como nombre común, pero no es ciertamente así. El modelo es lambda inflacionario con materia oscura fría. ¿Vale? Lambda es por la energía oscura, materia oscura fría, porque se ha descubierto materia oscura fría, otra cosa es lo que es. Y inflacionario porque incluye el modelo de la inflación. Y bueno, sería el Big Bang con todas esas cosas. ¿Vale? Lo interesante es que siempre, hace unos años, siempre se presentaba un modelo de expansión del universo como este que tenéis aquí. En un extremo te ponían un punto, te ponían Big Bang, gran explosión, singularidad o algo así. Y esto está empezando a cambiar. Ahora ya te metes en las páginas oficiales, por ejemplo, la sonda WMAP, y ya te pone fluctuaciones cuánticas. Ya intentan conocerte, bueno, a lo mejor eso del punto tampoco lo tenemos muy claro. ¿Qué sabemos del universo? Bueno, sabemos que el universo se está expandiendo, sabemos que se expande de manera acelerada, sabemos que existe lo que se llama materia barilónica, que es de la que estamos nosotros, las estrellas, las sillas, toda la materia que podemos ver, que existe algo que es materia oscura, o que probablemente existe, que no sabemos lo que es, que detectamos por sus efectos gravitatorios, que parece que hay una energía, que se llama energía oscura, porque tampoco sabemos lo que es, que parece ser que sería la causante de que el universo, la expansión del universo se estuviera acelerando. Y bueno, sabemos que hay estrellas, galaxias, y que bueno, la materia parece que se va acumulando. Sabemos que el universo no siempre ha sido así, sino que las estructuras han ido apareciendo en una especie de un proceso evolutivo. ¿Vale? No lo veis como algo finalista, sino simplemente que las cosas han ido cambiando. Y más o menos, bueno, desde el momento al que se suele llamar el Big Bang, más o menos, o ese punto donde pone ahí fluctuaciones cuánticas, han pasado unos 13.700 millones de años. Es un resumen muy resumido de lo que sabemos del universo y de lo que no sabemos, porque la materia oscura y la energía oscura es algo que no sabemos lo que es, lo detectamos, no sabemos lo que es, y en conjunto ocupa, no sé si es el 95% del contenido de masa y energía del universo. Así que ciertamente no sabemos mucho. Bien, el primer paso que vamos a dar es el universo inflacionario y el multiverso. ¿Vale?
el universo inflacionario es una idea que se le ocurrió al astrofísico Alan Guth, y cuando él empezó a trabajar no estaba trabajando en estos temas, él estaba preocupado por los monopolos magnéticos. ¿Vale? O sea, como la pregunta sería, ¿existen polos magnéticos aislados? Es decir, si siempre tienes un norte y un sur. Este hombre está investigando si pudiera existir un polo norte aislado completamente por algún sitio. Y se encontró con que había un mecanismo que podía explicar por qué el universo se estaba expandiendo. Y no solo eso, sino que solucionaba algunos de los problemas que presentaba por aquel entonces el modelo del Big Bang. O sea, el modelo del Big Bang sin la energía oscura, sin la materia oscura y esas cosas. Bien, ¿qué es lo que él descubrió? Él descubrió que lo de la inflación, que básicamente es que el espacio-tiempo en los primeros instantes del universo se expandió de forma exponencial, solucionaba varios problemas. Uno de los problemas es que la geometría del universo, o la geometría que podemos utilizar en el universo, es la geometría de Euclides. Esto significa que si cogiéramos una nave espacial y nos fuéramos al reino de los cúmulos de galaxias a muy gran escala y pudiéramos trazar un triángulo enorme, muy grande, y sumamos los ángulos, daría 180 grados. Si la geometría a gran escala del universo fuera de otro tipo, pues eso no sucedería. Entonces, eso en la cosmología se representa mediante un parámetro que se llama omega, y si omega es igual a 1, significa que la geometría que se aplica es esa. Se puede decir que el universo es plano, no es que sea un folio, sino que se puede aplicar la geometría del universo. Bueno, pues en 1978 Robert Dicke estaba dando una conferencia sobre este tema, no se conocía el modelo inflacionario, y era un problema, porque para que omega valiera 1, que era lo que todos suponían o pensaban que tenía que ser, había un problema, porque eso implicaba que en los primeros instantes del universo omega tenía que haber valido o 1 o un valor muy próximo. Cuando digo muy próximo, se fija ahí, no se ve muy bien, pero aquí tiene un montón de decimales de 0,9, ahí sería un 1, ese dato está mal, y 1,0, unos 10 ceros y luego 1. Tenía que estar entre esos valores para que hoy en día tuviera el valor de 1. Entonces, el problema era, ¿cómo puede ser que esté tan ajustado en el principio del universo? Ese ajuste fino. Supongo que los creacionistas en esta época estarían disfrutando de lo lindo con este argumento, ¿no?, de ese ajuste fino. Bien, pues el modelo inflacionario de Alan Guth descubrió que, independientemente del valor que tuviera omega en el principio, podía ser 1000, 2000, 3000, quizá a menos 35, da igual, el proceso de inflación hacía que ese valor de omega tendiera a 1. Pasado el proceso de inflación, pasado el tiempo, omega, según el modelo inflacionario, tiene que valer 1. Que luego hemos medido, y oh sorpresa, vale 1. Otro de los problemas que solucionaba es que cuando tú miras al universo, ¿vale?, y miramos en una dirección, y vemos la radiación de fondo, luego hablaremos un poquito de ella, y medimos la temperatura que sale muy cerca del cielo absoluto, menos 270 grados centígrados con algo, miras en la dirección opuesta y encuentras exactamente la misma temperatura. El problema es que sin el modelo inflacionario, si tú tiras hacia atrás, el universo va siendo más pequeño, pero llega un momento en el que el universo era lo suficientemente grande como para que no le hubiera dado tiempo a alcanzar ese equilibrio termodinámico. Aunque se hubiera propagado a la velocidad de la luz, era imposible que alcanzara el equilibrio termodinámico. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que mire cuando mire encuentre más o menos la misma temperatura si en el pasado no le ha dado tiempo a alcanzar ese equilibrio? Entonces el modelo inflacionario lo que le hacía era que en esa época el universo era mucho más pequeño, porque después tuvo una expansión exponencial. Era lo suficientemente pequeño como para que se alcanzara ese equilibrio termodinámico. Entonces también te solucionaba ese problema. Y bueno, el mecanismo de la inflación, más o menos muy resumido, ¿vale?, se utilizan, bueno, cuando Alan Guth empezó a desarrollar, utilizaba campos de Higgs, ¿vale?, son campos escalares, tampoco es muy importante que nos centremos en esto. Luego el campo de Higgs se cambió por otro campo, da igual, la idea es muy sencilla. Aquí tenéis un diagrama del campo, son en realidad utilizados dos campos, ¿vale?, el campo A y el campo B. Y esto es el valor del campo y en la vertical estaría el valor de la energía. Bueno, estos campos son un poco raros porque cuando el campo es nulo, ¿vale?, su energía tiene cierta energía, la que sea X, que es lo que representa la montañita del centro. Esto es raro, si tienes un campo eléctrico, si no tienes el campo eléctrico vale cero, no tienes ahí energía. Pero bueno, estos campos, en la mecánica cuántica sabemos que es un poco rara, esto sucedería así. Y esa bolita que hay ahí se representaría cómo evoluciona el universo con el paso del tiempo. Entonces, según empieza a rodar la bola hacia esta circunferencia, hacia cualquiera de esos puntos, ¿vale?, implicaría que el universo se va expandiendo exponencialmente. Cuando se queda al final oscilando en el punto que alcanza el equilibrio, ahí se van generando las partículas y demás, y a partir de ahí ya encadenarías el modelo del Big Bang. Hay que decir que esto es por así decirlo, un proceso aleatorio, es decir, cómo evolucionaría el universo, es cómo se movería esta bola, ¿vale?, podría ir en esta dirección, en esta otra o en esta otra, y dependiendo de los valores que tome el campo al final, eso hará que las partículas sean unas propiedades determinadas o con otras propiedades, es decir, podría ser completamente distinto el universo, ¿no?, casa y oeste. Esto se conoce técnicamente, se lo veis por ahí, como una transición de fase, ¿vale?, y realmente lo que te están diciendo, lo que decía Alan Guth, es que esta parte de aquí arriba es un falso vacío, es decir, es un vacío en el que hay, por así decirlo, energía, y el universo haría la transición de fase hacia un verdadero vacío en el que hay menos energía.
Bueno, pues esa transición de fase, ¿vale?, es como la desintegración de un átomo radiactivo, ¿vale? Tú tienes un átomo radiactivo, no sabes cuándo se va a desintegrar, pero sabes la probabilidad que tienes de que suceda y el tiempo medio de vida. Bueno, pues es algo similar. Si nosotros tuviéramos una región de falso vacío, que es lo que representa esta barra de aquí, tendríamos determinada probabilidad de que uno de esos puntos iniciara una transición de fase, es decir, empezara a producirse el efecto del universo inflacionable, así llamarlo, se expandiría una burbuja, acabaría de expandirse, se generarían las partículas, y de ahí todo lo que sabemos más o menos del Big Bang. Entonces, pasado un determinado tiempo, una región se convertiría en un universo. Y estas regiones seguirían siendo falso vacío, que seguirían teniendo la probabilidad de volver a desintegrarse, de tener esa transición de fase. Pasado un tiempo, volvería a pasar lo mismo. Y así indefinidamente. En la escala no se puede ver, es difícil de representar, pero cada una de estas barras de falso vacío tiene el mismo tamaño que la barra principal. Entonces, el modelo inflacionario de por sí te dice que puede haber, podemos llamar otros universos o otros mundos, ¿vale? Luego veremos si esto se puede comprobar o no. Y esto es más o menos, por así decirlo, desde el punto de vista del conocimiento actual. No obstante, tenemos un problema, es un problema bastante serio, y es que tenemos dos teorías muy buenas, ¿vale?, del siglo XX, la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad general es la que nos explica cómo funciona la gravedad. Dice que la gravedad realmente no es una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo y que se debe a la presencia de masa y energía. ¿Vale? Esto surgió porque había ciertos problemas observacionales. Todos conocemos el problema del periodo de Mercurio, que no encajaban en manera de explicarlo con la teoría de Newton, y bueno, muchos otros problemas que había en la física que con la relatividad general parece que se explicaban esos y muchas otras cosas. Y por otro lado tenemos la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es muy rara, entenderla con el sentido común es prácticamente imposible, pero es esencial para entender incluso la vida cotidiana. Es decir, muchas veces parece que la mecánica cuántica es una cosa muy alejada, pero la mecánica cuántica nos explica por qué existen las sillas, o por qué existe el ordenador, o por qué existimos nosotros. ¿Vale? Si lo viste desde un punto de vista clásico, ¿vale?, vamos a pensar en el átomo más sencillo, un átomo de hidrógeno, un protón y un electrón dando vueltas. Un electrón, si está girando, emitiría ondas electromagnéticas y está emitiendo energía. Según emite energía, esa energía tiene que salir a algún lado, por lo tanto perdería energía cinética, es decir, debería de ir cayendo hacia el protón y por lo tanto acabaría fusionándose con él, acabaría chocando. Si eso es así, ¿cómo estamos aquí hablando? O porque existe la silla, la materia tendría que colapsar sobre sí misma. Bueno, la mecánica cuántica lo que te dice es que las partículas no son, por así decirlo, partículas, es que también son como ondas. Son las dos cosas a la vez. Entonces, podéis imaginar, el mismo caso, es una forma de visualizarlo, ¿vale? Os dibujáis el protón en el centro, trazáis una órbita, y en lugar de dibujar una pelotita, empecéis a dibujar una onda. Entonces, cuando vuelvas a llegar al punto de partida, puede ser, dependiendo del tamaño de la órbita, que los valles te coincidan con las crestas de la onda anterior. Entonces, es como crear una interferencia consigo mismo, se anularía, y en esa órbita no podría estar el electrón. También te puede pasar que te coincidan las crestas con las crestas, los valles con las valles, que es una interferencia constructiva, y en esa órbita sí podría estar. Es decir, debido a esa naturaleza de partícula y onda a la vez, no están permitidas todas las órbitas posibles. Un electrón solo puede dar vueltas alrededor de un núcleo en determinados niveles. Y para pasar de uno a otro se necesita cierta energía, pero no puedes pasar por los niveles intermedios. Tienes que dar el salto entero, está cuantizado. ¿Vale? Esa es la razón de por qué un electrón que está dando vueltas en una órbita estable no puede caer así como así hacia abajo. Necesita que alguien le dé la energía necesaria para saltar ese escalón, o hacia abajo o hacia arriba. Así que la mecánica cuántica, por muy rara que sea, nos explica cosas, por así decirlo, del día. Ahora bien, son, por así decirlo, dos teorías completamente irreconciliables, porque una es, por así decirlo, como discreta, discreta en las matemáticas, son saltos, no es algo continuo. Sin embargo, la relatividad te trata el espacio-tiempo como algo mucho, mucho. Entonces, ¿cómo encaja una cosa con la otra? Pues vale, a lo mejor podría decir, es que a lo mejor no nos hace ni falta. Bueno, hace falta, vamos a ver por qué. Y hay varios intentos. Uno de los intentos es la teoría de cuerdas. Voy a llamarlo teoría, y a la que voy a hablar también después la voy a llamar también teoría. Pero no lo interpretéis como una teoría al uso. Es decir, no es una teoría que tenga un apoyo observacional o un apoyo experimental, ¿vale? Tiene un cuerpo matemático que todavía no está desarrollado del todo, del cual pueden deducir ciertas propiedades, pero a día de hoy no tenemos pruebas que nos digan que tenían razón, ¿vale? Entonces voy a utilizar la palabra teoría, pero no lo toméis como una teoría científica en sí, es más bien está más cerca de la hipótesis que de la teoría, ¿vale? ¿Cuál es la idea básica? La idea básica que tienen es que las partículas no son puntos, ¿vale?, sino que serían como pequeñas cuerdecitas. Entonces, son todas exactamente lo mismo, cuerdecitas, y según oscilan, tienen unas propiedades u otras. Si tiene una frecuencia más alta, pero que se imagina que es un fotón. Una frecuencia distinta, pues un fotón. Otra frecuencia, un electrón.
¿vale? Dependiendo de esa frecuencia de cómo oscilan las cuerdas, una partícula tendrá una propiedad u otra. Cuando se empezó a desarrollar todo esto, la finalidad es intentar unificar todas las interacciones que se conocen: el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la débil y la gravedad. Entonces empezaron a trabajar en ello, a desarrollar unas matemáticas ciertamente complejas, y llegó un momento que se encontraron en que no tenían una teoría, por así decirlo, sino que tenían esas 6 que veis ahí. Esto fue como un momento de crisis de nos estamos perdiendo. Se hizo un simposio, creo que fue Edward Witten, creo que se llama, el que demostró que todas estas estructuras matemáticas realmente pertenecían a una misma teoría, a un mismo marco matemático, llamamos la teoría M, que tampoco es una teoría en sí, está por desarrollar. Bueno, pues dentro de esa teoría M aparecen, aparte de las cuerdas, unos objetos un poquito más raros y complejos. Basándose en esos objetos, hay 2 astrofísicos que han desarrollado un modelo cosmológico, ¿vale? ¿Qué objetos se encuentran en esta teoría M? Se les llama branas, ¿vale? Antes de la palabra brana se suele poner una n guión brana. La n es un número entero. Si es una 0 brana, es un objeto de 0 dimensiones, un punto. Si es un 1 brana, es una cuerda, una dimensión. 2 brana, una superficie. 3 brana, un volumen. 4, 5, así podéis seguir todo lo que queráis. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos 2 astrofísicos? Bueno, lo que dicen es que nuestro universo estaría contenido en una brana que estaría contenida en un espacio de más dimensiones. ¿Vale? Nos imaginamos que la brana que contiene nuestro universo es esta revista. No tiene por qué ser, o sea, decir, si nuestro universo tiene 3 dimensiones, la brana como universo tiene que tener 4 espaciales más el tiempo. Pero bueno, por simplificar, nos imaginamos que esta es la brana que contiene nuestro universo, que está metido en un objeto de más dimensiones, pues esta habitación, y había otra brana, ¿vale? Exactamente más o menos, pues parecía igual. Entonces lo que sucede es que las branas se atraen, ¿vale? Según se van atrayendo, hasta que chocan. Las branas no son realmente planas, ¿vale? Tendrían fluctuaciones en la superficie y chocarían. Ese momento de choque es lo que nosotros hubiéramos interpretado como el Big Bang, ¿vale? Luego lo que sucede es que esas 2 branas se van separando, se van generando las partículas, aparecen las galaxias, más o menos todos como lo sabemos dentro de nuestra brana. Y ese ciclo es un ciclo eterno. Llegaría hasta un punto máximo de separación y volverían a atraerse, te vuelven a chocar y así, indefinidamente. Usando también la teoría de cuerdas, Gabriel Veneciano, que es uno de los padres de la criatura, propone un modelo que es pre-Big Bang. Entonces él dice que no puede haber una singularidad inicial porque desde el modelo de cuerdas, si es cierto, las partículas no son puntos, son cuerdas. Entonces ocupan, por mucho que se quieran apretar, ocupan un determinado espacio. Entonces no se puede llegar a alcanzar un punto de dimensión cero con una temperatura infinita y demás. Entonces esto evitaría la singularidad que nos han estado contando hasta siempre, implicaría que hubo un universo antes que colapsó hasta cierto punto y luego volvió a estallar y tendríamos nuestro Big Bang. Esto es desde más o menos la teoría de cuerdas, las ideas que manejan en cuanto a la cosmología. Luego hay otra teoría, que es la gravedad cuántica de bucles, que tiene un enfoque distinto a la teoría de cuerdas porque su finalidad no es unificar todas las interacciones que conocemos. Su finalidad simplemente es intentar crear una teoría cuántica de la gravedad. No aspiran a tanto como la teoría de cuerdas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos viene a decir? Lo que viene a decir es que el espacio-tiempo no es continuo, sino que a muy pequeña escala, a la escala de Planck y cosas así, el espacio-tiempo está cuantizado, ¿vale? Eso ahí, lo de bucles serían como unos pequeños lazos, ¿vale? No son lazos así o bucles perfectos, pero bueno, lo podemos imaginar así. Entonces lo que tenéis aquí, esta imagen que tenéis aquí, que son como anillas, ¿vale? Sería una especie de, una forma un poco visual de verlo. Cada una de esas anillas sería un átomo de espacio-tiempo y están todas como entrelazadas, ¿no? Entonces esto se puede ir multiplicando las anillas y el universo se puede ir expandiendo y demás. Bueno, a partir de esta concepción de la gravedad cuántica, lo que hacen al aplicarlo a la cosmología es eludir también la singularidad, ¿vale? La singularidad, ¿por qué surge? La singularidad surge porque lo que hicimos fue aplicar la relatividad general al universo. Se empieza a aplicar al universo, se echa marcha atrás, a ver cómo era en el pasado, y encontramos que llegamos a un punto de densidad infinita con temperatura infinita, que es la singularidad. Lo que siempre hemos visto en cualquier libro de educación y revista, que siempre decía que era el comienzo del espacio y el comienzo del tiempo. Bueno, ciertamente eso no es lo que dice la teoría. Es que lo que pasa es que la teoría en esas condiciones falla. De ahí te salen los infinitos, porque la teoría no es buena, no te puede describir cómo era el universo en esos momentos. Entonces, desde la gravedad cuántica de bucles, lo que te dicen es que la singularidad no existe, no se dio en el pasado. ¿Por qué? Esto es una analogía que he leído en un libro, es una analogía genial, ¿vale? Imaginad pensar en una esponja, ¿vale? La esponja va a ser el universo, y la esponja representa, por así decirlo, la estructura cuántica del espacio-tiempo según esta teoría, y la llenamos de agua, ¿vale? Entonces ahora, para
dar marcha atrás en la máquina del tiempo, tendríamos que hacer que el universo fuera más pequeño, que sería similar a apretar la esponja, ¿vale? No es que el universo lo esté apretando nadie, ¿vale? No, pero para entenderlo es como estamos apretando. ¿Qué sucede cuando hacemos eso con una esponja? Que el agua que hemos metido se sale. Bien, ahora el agua, para el modelo de la gravedad cuántica, sería la energía que contiene el universo. Ahora bien, tú no te puedes salir del universo, es decir, tú tienes el tiempo que tienes, no te puedes salir. Entonces lo que sucede es que según se contrae el universo, vas echando marcha atrás, la energía que tenemos en menos espacio, hasta que llega un punto en el que no cabe. Entonces la propia energía que contiene el universo impide que se siga colapsando y se produce un rebote. Y empezaría a generarse otro universo. Entonces esta gente, con las matemáticas que tienen, dicen que el tiempo, ellos, según su modelo, el tiempo no se inicia en el Big Bang, sino que viene de más atrás, de otro universo que probablemente colapsó y se produjo ese rebote. ¿Vale? Ya aparecería nuestro universo. Y hasta aquí estos son los modelos que he elegido para hablar de otros universos o de si nuestro universo no es el único y ya viene de otro y demás. He elegido estos porque de alguna manera se puede llegar, en el futuro, más cercano o más lejano, se podría llegar a intentar comprobar si son ciertos o al menos intentar comprobarlo de alguna manera. Para ello vamos a hablar un poquito de cosmología observacional, un poquito, muy poco. Y lo que vamos a hablar es principalmente de la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es una radiación que nos encontramos, miremos para donde miremos, tú apuntas una antena para cualquier lado, te vas a encontrar las ondas de microondas de la radiación de fondo. Esta radiación lleva viajando por el universo desde que este tenía, no sé si eran 300.000 años, más o menos. En aquel entonces, un poquito antes, el universo era muy denso, estaba lleno de partículas, era una sopa densísima de partículas, de tal manera que los fotones no podían viajar. Y a poco que un fotón pudiera moverse, iba a interaccionar con otra partícula, que lo absorbía. Si salía de esa partícula por lo que fuera, automáticamente se encontraba con otra. No podían viajar, era como, el universo era opaco. Entonces, según se va expandiendo el universo, la temperatura va bajando, tú tienes más sitio, pero bajar la temperatura significa que las partículas son más despacio. Lo que acaba por suceder es que los protones pueden cazar, por así decirlo, electrones y empiezan a formar primeros átomos de hidrógeno. En ese momento, los fotones pueden empezar a viajar. Como los fotones estaban en todo el universo, los fotones empiezan a viajar en todas las direcciones. Ahora bien, en aquel entonces los fotones eran muy energéticos, ¿vale? Recordad que un fotón es también una onda, en este caso una onda electromagnética. Entonces, ¿qué sucede? Si el universo se ha estado expandiendo, esas frecuencias tienen que alargarse, porque las ondas electromagnéticas viajan por el espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo se estira, la onda que está en ella, si tienes una onda aquí, el espacio-tiempo se está estirando, tiene que estirarse. Y la frecuencia cambia y se va haciendo más alargada. De hecho, según el modelo de Big Bang, si tú observabas el firmamento en radiofrecuencias, tenías que encontrar el espectro este de forma de microondas. Esto lo encontraron estos dos señores, Robert Wilson y Arno Penzias, de forma bastante casual, totalmente casual, porque ellos ni siquiera la estaban buscando. Ellos eran dos ingenieros de telecomunicaciones, si no recuerdo mal, que tenían esa antena que veis en la imagen, una antena bastante primitiva como la plata hoy en día, y su finalidad era estudiar la emisión de radio de la galaxia para ver las aplicaciones que podía tener, los perjuicios que podía haber a la hora de hacer comunicaciones vía satélite y cosas por el estilo. Pero bueno, ellos montan todos sus equipos, montan la antena y empiezan a tomar sus mediciones. Y se encuentran que hay un ruido molesto, un ruido en la señal radioeléctrica que ellos no entienden. Apuntan hacia otro lado y aparece el mismo ruido. Ya apuntan hacia otro lado y otra vez lo mismo. Entonces, dicen, esto no puede ser, dice, como apunte para donde apunte, tengo exactamente la misma cantidad de ruido, esto tiene que ser un problema de mis equipos. Entonces, montan los equipos, no encuentran nada, salen, se ponen a revisar la antena y encuentran que unas palomas habían hecho un nido. Dicen, aquí está el problema. Quitan las palomas, limpian la antena, la vuelven a montar, vuelven a tomar medidas y otra vez aparece el ruido. Esto es un poco raro, salen fuera y la paloma pues había vuelto a poner su niquito cómodamente. Cogen las palomas, las quitan, limpian, se las llevan lejos, vuelven, empiezan a tomar medidas y vuelve a aparecer el mismo ruido. Ya acabamos, que vamos a salir directamente a por las palomas, evidentemente las palomas estaban allí y bueno, si hay algún ecologista, por favor perdonarles, pero se la cargan. Realmente eliminaron a las palomas para evitar el problema. Palomas son ratas, Sara. Y entonces montaron otra vez sus equipos, volvieron a tomar medidas y el ruido seguía apareciendo. Esto ya fue un poco de desesperación. Ellos no entendían lo que estaban observando ni sabían por qué estaba pasando. Total que la voz empieza a correr en los círculos científicos, entre astrofísicos y tal, hasta que acaban por contactar con los que están estudiando esto del Big Bang y demás y dicen, oye, ¿sabéis lo que habéis encontrado? Entonces habéis encontrado la mejor prueba de que el universo tuvo un pasado caliente y denso. Prueba de ellos que le dieron luego el premio Nobel. Pero fue totalmente casual, el descubrimiento fue totalmente casual. Bueno, con la radiación de fondo, ¿vale? Lo primero que haces es, con unas antenas, ahora lo que hacemos es mandar sondas al espacio, porque si nos quitamos todo el ruido de la Tierra es mucho mejor. Y lo que haces es, tú
Tú pones la sonda en el espacio y empiezas a grabar lo que te llega en todas las direcciones. De tal manera que si tú representas eso en 3 dimensiones tendrías una esfera, lo cual es bastante complejo de tratar con una esfera. Lo proyectas sobre un plano y te sale la forma de huevo que tenemos aquí. Es que algunas veces la gente me ha dicho, ¿por qué tenía forma de huevo el universo? Nunca entendí. ¿Por qué? Dice, no, es que en el telediario sale. No es que tuviera forma de huevo. ¿Vale? No es que tuviera forma de huevo, simplemente es por la forma en que representan los datos en el papel, nada más. Lo que tenemos aquí, cómo se hace, es observar en distintas frecuencias, todas más o menos de la frecuencia de las microondas, y veis aquí que tenéis varias tomas de esos datos. Estas franjas rojas que aparecen cruzando aquí es la galaxia, es la emisión de nuestra propia galaxia. Entonces eso no nos interesa a nosotros para ver la radiación de fondo del universo. Entonces lo que se hace es, combinando todas estas tomas, se consigue eliminar la composición de la galaxia y obtenemos la imagen de la radiación de fondo. Es muy sencillo de entender, se pinta con colorines, de tal manera que el color azul es una temperatura más baja y los colores hacia el rojo son temperaturas más altas. Ahora bien, si os fijáis, ¿vale? Aquí tenéis la escala, el valor más frío son menos 270,4252 grados centígrados y el valor más caliente son menos 270,4248 grados centígrados. Es decir, esto es los datos que ha tomado la sonda WMAP. Hay diferencia de milésimas, o sea, el cacharro que vamos en el espacio puede medir diferencias en milésimas de grado. Y esas milésimas son muy importantes, porque si el universo hubiera sido completamente homogéneo, ¿de dónde salieron las galaxias? Necesitas que no sea perfectamente homogéneo para que la gravedad pueda empezar a actuar. Tú tienes una pequeña acumulación de materia en un sitio y la gravedad es mayor y empieza a traer más cosas y puede empezar a formar estructuras. Si fuera perfectamente homogéneo, eso no podría haber sucedido. Bueno, si representamos la radiación de fondo de otra manera, ¿vale? En función de unas ondas de presión que había y demás, se obtiene esa curva roja, que es lo que te dice el modelo actual del universo, el modelo con la fase inflacionaria del universo. Te dice, bueno, pues la radiación de fondo, si la representas en función de los polos de las ondas de densidad que había, tiene que tener esta forma. Lo que ha medido la sonda WMAP son los puntos negros. Por aquí ya el error empieza a ser un poquito grande. Vale, pero más o menos hasta aquí. La coincidencia es realmente sorprendente. Es decir, el modelo inflacionario no conocemos todavía toda su física, por así decirlo. Puede ser que tenga algunas cosas incorrectas, pero no parece mal camino por el que ir. Básicamente porque lo que nos dice parece que se cumple. No solo eso, cuando dijo que omega tenía que valer 1, para eso se necesitaba cierta cantidad más de energía. En aquel entonces, de la energía oscura no se tenía ni la más remota idea. Eso se descubrió en los años 90. Entonces, implícitamente el modelo inflacionario estaba diciendo, aquí te falta más energía, que luego ha aparecido en la contribución, estudiando la radiación de fondo, resulta que es la que es para que omega valga. Bien, siguiente pasito en la cosmología observacional. Ondas gravitatorias. Ahora veréis por qué todo esto tiene un sentido, porque hablo primero de la radiación de fondo y ahora de las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias es algo que predice la relatividad general de Einstein, y lo que te dice es que el espacio, si tú tienes un objeto con una determinada masa, ¿vale? Está en el espacio-tiempo, y lo mueves, eso va a generar ondas en el propio espacio-tiempo, que se irán propagando a la velocidad de la luz, y eso son ondas gravitatorias. Si nos atravesara una onda gravitatoria, ¿qué nos pasaría? Pues bueno, te estiraría y te encogería. ¿Vale? Te estiraría y te encogería. Bien, ¿existen las ondas gravitatorias? No tenemos ninguna observación directa, nunca hemos captado una, pero sí tenemos una observación indirecta muy buena. Esto lo encontró primero Russell, que creo que estaba haciendo su doctorado y estaba estudiando un pulsar. Un pulsar es una estrella muy compacta que emite ondas de radiofrecuencia muy exactas. Es como un reloj de lo más preciso que hay en la naturaleza. Y él estaba pues, allí observando los pulsos para hacer su trabajo. Y evidentemente, como todos sabéis, a los astrónomos se les da tiempo de observación. Tú tienes tanto tiempo para observar esta estrella, esta galaxia, lo que sea. Pues él encontró algo que le descolocó. Dice, es que estoy observando el pulsar y resulta que en una hora de tiempo de observación que tengo, la frecuencia me varía. ¿Vale? Eso no puede ser, o sea, mi frecuencia va bajando. Entonces él le dio vueltas y dijo, a ver si va a ser que no es una única estrella, no es un pulsar, sino que son dos. De tal manera que si son dos y uno está orbitando alrededor del otro, cuando se aleje de la Tierra, la frecuencia va a cambiar. Y cuando empiece a acercarse, también va a cambiar. De tal manera que tengo que ver que la frecuencia decrece hasta un mínimo y luego aumenta hasta un máximo. Volvió a observar y se clavó. Dice, he descubierto el primer pulsar binario. Son dos pulsars que están girando uno alrededor del otro. Cuando este descubrimiento llega, la comunidad científica se da cuenta de que, oye, tenemos aquí un laboratorio en la propia naturaleza para comprobar la teoría de la general relatividad, porque los pulsars son estrellas muy compactas, muy densas, con mucha masa, y los efectos relativistas tienen que tenerse en cuenta. Entonces,
Una de las cosas que me dice la relatividad es que si tú tienes una estrella girando alrededor de otra, en este sistema, tienen que emitir ondas gravitatorias. Ahora bien, si emiten ondas gravitatorias, tienen que perder energía. Por lo tanto, la órbita cada vez tiene que ser más pequeña. ¿Vale? Y eso es lo que han hecho. Se pusieron a medir intensamente los tamaños de las órbitas y encaja perfectamente con la predicción de la teoría de la relatividad general. Es decir, no hemos detectado las ondas gravitatorias, pero tenemos pruebas indirectas muy buenas de que ciertamente tienen que existir. Detectar ondas gravitatorias no es algo sencillo y lo que se ha hecho es montar dos observatorios, LIGO y Virgo, si no recuerdo mal. Básicamente la idea es sencilla, es sencilla tenerla en mente y luego llevarla a la práctica, desarrollar la tecnología no es nada sencillo. Es coger un láser y apuntar a una distancia enorme. Porque las ondas gravitatorias son muy débiles cuando llegan a la Tierra, es decir, las ondas gravitatorias que te pueden generar, por ejemplo, estos dos pulsar girando, son muy fuertes en el origen, pero cuando llegan aquí son tremendamente débiles. Entonces tú tienes un cañón, es un láser tremendo, muy largo, de tal manera que la esperanza de que cuando atraviese una onda gravitatoria podamos ser capaces de medir la variación en la longitud del haz de láser. O sea, variaciones son variaciones minúsculas, es complicadísimo. Pero bueno, la idea está ahí. ¿Y por qué hablamos de ondas gravitatorias? Porque los modelos que os he estado contando te dicen cómo tiene que ser el espectro de las ondas gravitatorias, es decir, qué frecuencia de onda gravitatoria y qué energía tendría que tener. ¿Vale? Tenemos la línea morada, es la predicción del modelo inflacionario. Esta que la línea amarilla es el modelo pre-expansión de Veneciano y la línea verde es el modelo de las dos planas que chocan. Entonces, si fuéramos capaces de detectar ondas gravitatorias de alguna manera, podríamos tal vez distinguir entre un modelo y otro, ¿vale? Y ver cuál de ellos es el acertado, o a lo mejor ninguno de ellos es el acertado, ¿no? Pero bueno, nos permite hacer. Ahora bien, como digo, detectarlas es complicado. Los experimentos de LIGO, los observatorios de LIGO y Virgo, podrían nada más que observar aquí. Así que bueno, si observan aquí y no encuentran nada, pues este que ser. Pero no te podrían decir nada de los otros dos. No obstante, hay una pequeña esperanza, y aquí es donde entra la radiación de fondo. La radiación de fondo, ¿vale?, viene del pasado, y las ondas gravitatorias se generaron antes que esa radiación de fondo. Entonces, las ondas gravitatorias lo que harían era polarizar la radiación de fondo. La polarización simplemente es el plano en el que está el campo eléctrico o el campo magnético de la onda gravitatoria. Toda onda gravitatoria son dos campos perpendiculares, ¿vale? Pues dependiendo de cómo estén colocados, pues tiene una polarización u otra. Básicamente es eso. Pues dependiendo de cómo fueran las ondas gravitatorias, la polarización sería de una manera o de otra. Entonces, las últimas mediciones no son mediciones, sino que analizando los datos de las ondas de WMAP, han estado ahí 5 años analizando los datos y han trazado como unas líneas sobre el mapa diciendo cómo es la polarización. Y dicen que parece indicar que serían las ondas gravitatorias del modelo inflacionario. Pero no están muy convencidos. La sonda Planck, que se ha lanzado este año, y que bueno, hasta el año que viene no creo que empiece a dar resultados todavía, va a medir la polarización del fondo cósmico de microondas con determinada precisión y es posible que arroje algo de luz, ¿vale? Tampoco están todos muy convencidos, pero es posible. Y bueno, nos queda el otro modelo del cable que estaba basado en la teoría esta de la gravitación cuántica de bucles, que decía que el espacio-tiempo estaba continuado. Dice, ¿cómo podemos saber si eso es verdad? Bueno, si tenemos un prisma, ¿vale?, que simplemente es una estructura de átomos que están colocados de una manera y un rayo de luz incide en él, ¿qué aparece? Luego aparece el arco iris. Eso es porque esa estructura afecta a las luces, a la luz de color de dentro, de distinta manera. De tal manera que no salen por un sitio y otros salen por otro, se te separan. Bueno, lo que dicen los físicos es que al espacio-tiempo le pasaría algo parecido. Sería como una estructura, no es un cristal, como si fuera un cristal, no es como si fuera un cristal, esos pequeños átomos, esas anillas que hemos visto enganchadas, de tal manera que afectaría a la propagación de la luz de distintos colores, distintas frecuencias a través del espacio-tiempo. Por lo tanto, deberíamos de poder medir ese efecto. Evidentemente, ese efecto estamos hablando de escalas de Planck y demás. Es decir, no tenemos a día de hoy, creo, la tecnología para hacerlo, pero bueno, no resultaría en principio imposible. Y otro más, bueno, el modelo inflacionario, si recordáis, ese falso vacío, esa descomponiendo distintas burbujas y demás. ¿Cómo podríamos acceder a esos otros universos? Bueno, suponiendo que sea el mismo espacio-tiempo para todos, hay matemáticos estudiando las propiedades de ese espacio-tiempo y echándole muchísima imaginación, bueno, podríamos construir un agujero de gusano y llegar hasta el otro universo y bueno, podríamos entrar en él y hacer mediciones. Eso sería más, hoy en día, ciencia ficción pura y dura, y ya veremos si algún día se puede hacer. No obstante, el año pasado salió un artículo publicado en Astrophysical Journal, el astrofísico que dirigió la investigación, Klavinsky, si no recuerdo mal, han encontrado una cosa cuando menos rara. Y ellos han encontrado, le han puesto
Ya veis, no sabemos, detectamos una materia oscura. ¿Qué es esto? No sé, materia oscura. Esta energía tan rara, energía oscura. Bueno, esto lo han llamado flujo oscuro. Decimos detectado algo que no sabemos lo que es. ¿Y qué es lo que han medido? Bueno, pues han visto que hay una gran estructura de materia, muy grande, que se mueve en una determinada dirección. Y por mucho que lo han estudiado, no han conseguido explicarlo a través de la expansión propia del espacio-tiempo. Y tampoco han sido capaces de explicarlo a través de interacciones gravitatorias locales, ¿no? Pues galaxias o cúmulos de galaxias que hubiera por allí. No han sido capaces. Entonces, en el artículo, yo creo que era más bien un acto de desesperación, llegaban a decir, bueno, tal vez, o sea, ellos tampoco están convencidos, cuidado, no digo que ellos digan que, tal vez la explicación sea que toda esta masa que estamos viendo, que se mueve de esta manera, que no podemos explicar, sea porque está siendo atraída por una burbuja, otro universo, por la gravedad de este universo que está más o menos cerca y está tirando el tiempo. Las observaciones han vuelto a repetir este año, han vuelto a observar y vuelven a obtener los mismos resultados. Y siguen sin saber cómo explicarlo. Entonces, ¿estamos ante el primer pasito hacia una nueva revolución copernicana? Quién sabe, no obstante, lo estemos o no, si vuestro modelo sea verdad o no, o algo completamente distinto en el futuro, lo cierto es que somos la primera generación que tenemos una cierta información y bastante buena de cómo es y cómo ha sido el universo. Y esto no ha sucedido hasta el siglo XX. Somos unos privilegiados y de hecho somos muy impacientes porque, joder, ¿y qué pasa con las variantes y tal? Pero es que la ciencia de la cosmología no tiene ni 100 años, porque empezó cuando se publicó la relatividad general en 1915. A partir de ahí se puede considerar el nacimiento de la cosmología porque ya teníamos un modelo matemático para estudiar el universo de la nariz. Así que se produzca o no esta nueva revolución copernicana, creo que deberíamos sentirnos afortunados por saber todo lo que sabemos y por lo que nos queda por aprender. Nada. Y ahora preguntas fáciles. Una de números. ¿Puedes decir los grados centígrados cómo eran? Sí, te lo puedo decir. Eran... 270, 24252, y otro 270, 48. 42, 48. O sea, 4 centígrados. Sí. Daros cuenta que está cerquísima del cero absoluto. Entonces decía que las ratas son, las palomas son ratas con alas, se han convertido en animales mutantes. Son una plaga. Bueno, gracias a ellas, mira. Estaba a punto de atropellar una con la bicicleta. Son tan tontas que no son. Porque no tenían cristales. Porque se supone que la velocidad son unas gravitatorias que son la luz, cuando no sé si hay indicios o no que... No lo sé, eso se deriva de la teoría general de la relatividad y lo único que dice la relatividad es que la velocidad de la luz es un límite inviolable, no puede ser más rápido. Pero no sé por qué, yo esa pregunta también la he hecho, habría que me imagino que eso hay que meterse en las matemáticas de la relatividad para saber el por qué tiene que ser la velocidad de la luz. No lo sé. Sí, es que no sé si te he entendido bien, es decir, que al final has dicho que esa última observación los científicos pueden sugerir que eso es una especie de agujero de gusano o de lo que fuera, No, o de una entidad, un ente, una entidad o lo que fuera. Son dos cosas distintas. O sea, pero que eso es una prueba de que puede haber materia que está siendo succionada por otro universo. No exactamente así. A ver, yo he comentado dos cosas. Por un lado, es un ejercicio de ficción científica, es lo del agujero de gusano. Imagínate, un cazo de agua y queso, cada burbuja es un universo. Entonces, podría ser, o sea, es más ficción que otra cosa, crear un agujero de gusano a través del agua para llegar a otra burbuja. Eso sería una posibilidad muy hipotética, remota, y que yo sinceramente creo que no es posible. Pero bueno, la comentamos. Lo otro, lo que han observado, es que hay un conjunto de masa muy grande que se mueve de una forma peculiar en nuestro universo. Entonces, esa forma de moverse no la han podido explicar ni a través de, oye, como el espacio-tiempo se está expandiendo, debería ser, no. Ni por, oye, pues a lo mejor hay grupos de galaxias que lo atraen y lo mueven de una manera, tampoco. Entonces, el grito desesperado es, puede ser que haya otra burbuja, otro universo, más o menos cercano, que por su cantidad de masa, tiene gravedad, y esté tirando de ese grupo de masa de materia que ellos han detectado. Entonces podría ser una prueba indirecta de la existencia de otro universo. Pero digo que ellos eran bastante escépticos, lo proponían porque es que no se les ocurría cómo. Y eso fue el año pasado y este año han vuelto a publicar que han repetido observaciones y sigue siendo lo mismo y que no sé. Entonces, ¿el primer Nobel ese dónde fue? ¿De Robert Jason? Más o menos. 50, por ahí, ¿no? Yo creo que fueron unos 60, pero no me hagas caso. No lo sé, la fecha no lo sé. Robert Wilson es un hombre. Robert Wilson y Tencias, creo que era.
me viene a la memoria el 69, pero... No soy de alguien famoso, ¿no? Porque dejaron de hacer ese experimento porque ya empezaron a salir los primeros satélites rusos de comunicaciones. Entonces, uno de los proyectos que ellos querían hacer era, apoyándose en los globos aerostáticos de la Guerra Mundial, transmitir de globo en globo, que era bastante más barato que hacer líneas terrestres de comunicaciones. Y eso se lo propuso la Gran Bay, la empresa americana, que investigaran con eso. Y fue en la década de los 60 cuando ya empezaron a salir. Y la foto tiene esa pinta. Y ya esas investigaciones las empezaron. A mí me suena que es de 69, no sé por qué. Pero vamos, eso incluso la Wikipedia lo tiene, pues ese dato lo tengo. ¿Has dicho al principio algo de libre albedrío? Sí, a ver, esto no tiene nada que ver con la fórmula. No, eso es un... a ver, hay ciertos experimentos neurocientíficos que parece ser que cuando nosotros somos conscientes de voy a decidir hacer tal cosa, bueno, ellos han podido detectar que es posible que eso ya esté decidido. Que realmente no estoy yo consciente el que toma la decisión, evidentemente la tomas tú, pero no estoy yo consciente. Entonces hay ciertos indicios y experimentos que apuntan en esa dirección. Entonces, el libro de Francisco Rubia, no sé, yo no sé. O sea, tú lees el libro y, bueno, no convence del todo, pero sí que hay que reconocer que hay indicios buenos, sí. Te voy a hacer una pregunta que la hago en todas las charlas de cosmología. O sea, que no te vayas a Me lo explicas y yo sigo sin entenderlo. Durante el periodo inflacionario no se vio la teoría de la relatividad general, la de que no se puede nada mover a velocidad superior a la de la luz. Exacto, no se puede mover nada a velocidad superior de la luz. Sin embargo, la expansión inflacionaria es mucho más grande que la pero no se mueve. Exacto, pero la diferencia es que lo que te dice la relatividad general es que no puede moverse nada en el espacio-tiempo a velocidad mayor que la velocidad de la luz. No te dice que el espacio-tiempo se pueda dilatar a la velocidad que quieras. ¿Vale? No es lo mismo. Vale, imagínatelo, la medida de la energía no me gusta mucho, pero bueno, imagínate el espacio-tiempo como una goma que se puede estirar. Típico. Tú imagínate una canica que se está moviendo por la goma. Esa canica no puede superar la velocidad de la luz. Ahora, la goma, que es el espacio-tiempo, la relatividad no te dice nada de cómo a la velocidad que se tiene que expandir o se tiene que ir. Lo que dice es que los objetos dentro del espacio-tiempo no pueden moverse a la velocidad mayor que la velocidad de la luz. El espacio-tiempo en sí puede dilatarse o... Es decir, que los bariones o la materia que componía el universo no se dilató a la velocidad que el espacio. No. Lo que se dilata es el espacio-tiempo, no... Sí, bueno, las partículas no. ¿Vale? De hecho, es decir, tú para medir la velocidad tienes que hacerlo desde un sistema de referencia. Entonces tú estarías en un punto del espacio-tiempo moviendo la velocidad de las partículas. Cogieras el sistema de referencia que cogieras, nunca superaría la velocidad de la luz que se ve. No sé si... Está claro, lo de la goma, la canica. ¿Está claro? Es un buen ejemplo. Sí, eso es una hipótesis que se maneja, que la velocidad de la luz ha podido variar. No obstante, yo no le veo mucho problema con la relatividad, es decir, porque lo que te dicen es que varía el valor de la velocidad de la luz, pero la relatividad no te dice la velocidad de la luz es tal, te dice tú no puedes superar la velocidad de la luz. Eso quiere decir que podría ser que hubiera variado la velocidad de la luz a lo largo de la historia del universo, pero no es una contradicción con la teoría de la relatividad, siempre y cuando no se detectaran objetos que van más rápido que esa velocidad. Lo que he querido entender al hilo del título de la charla, más allá del Big Bang, para pensar que lo que estamos hablando es algo nuevo sobre lo que ya conocemos, que se supone que es la teoría del Big Bang. Modelos nuevos que de alguna manera van a explicar mejor o van a complementar mejor lo que ya se supone que sabemos, que tenemos más o menos comprobado y demostrado. Lo digo porque, teniendo en cuenta de que los problemas más grandes que se están presentando para confirmar toda la teoría del Big Bang son esa famosa incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Fundamentalmente, si quieres, es esos tipos de planes de ahí para abajo. Los otros modelos, no tengo noticias que ninguno sea capaz de explicar eso. Es que, a ver, el concepto es distinto. Una cosa es que... No que te explique qué pasa en el tipo de plan, sino lo que es, porque el efecto rebote del universo, el choque de las ranas, bueno. Claro, pero es decir, tú no necesitas entrar en el
tiempo de plan, porque lo que dicen estos modelos, si son ciertos y demás, es que el tiempo no tiene ese origen. Por lo tanto, tú tienes la limitación de no puedo contar casos de tiempo más pequeños que el tiempo de plan, pero el tiempo sigue para atrás, yo puedo seguir contando, aunque no pueda meterme en esos escalones. Entonces, yo realmente no es que crea que nos van a explicar mejor algo que ya sabemos, es que no sabemos. Es decir, cuando tú bajas al momento de la singularidad, realmente la relatividad se te viene abajo, no te sirve para estudiar eso, porque básicamente estás aplicando una teoría sin tener en cuenta los efectos cuánticos a esa escala tan pequeña. Entonces, no puedes. Tienes que meter la mecánica cuántica de alguna manera y casarlas para intentar entender esos momentos. Eso ya lo hizo, no recuerdo el nombre, fue Stephen Hawking con otro, y simplemente utilizando la mecánica cuántica para entender el universo, no sé, unos signos increíbles, y le salía que lo de la singularidad no existía. Entonces, estos modelos van a decir que la singularidad, es que la singularidad realmente no existe o no existe, es que es un fallo de la teoría nuestra, la teoría de la relatividad. En ese momento la teoría no te vale, has llegado al límite y empiezan a salir infinitos. Es que para mí el problema que ya hemos comentado en alguna ocasión es que la diferencia que existe entre el concepto matemático y el concepto físico. Es decir, anda peleando, los que saben mucho de esto, sobre cómo encontrar una matemática que pueda explicar a través de mecánica cuántica o de explicar el momento de la formación del Big Bang, pero en el fondo luego te das cuenta de que eso no tiene un sentido físico, que son abstracciones matemáticas, y que a lo mejor con formulación matemática eres capaz de hacer muchas cosas, el papel aguanta mucho, entonces la formulación matemática te puede llevar a muchas cosas, pero sin embargo no tiene sentido físico ni tiene rigor físico, por lo cual, pues bueno, es decir, para las matemáticas el infinito es algo que existe, para la física el infinito no existe. A partir de ese momento ya empezamos a no tener, es decir, todo el derroche que se ha hecho en el mundo de todos los modelos más modernos, de lo que son las granas, pues es matemática, eso no tiene realidad física. El problema es que es la primera vez que parece que pasa esto. Es que cuando Einstein empezó a desarrollar la relatividad, empezó con la mecánica cuántica, a la vez, más o menos a la vez, o cuando acabas de formular la teoría o hacías una predicción, podías realizar observaciones o experimentos. Entonces, es decir, lo que han perdido estas teorías, por así decirlo, es el contacto con la realidad. Es decir, si tú no puedes realizar una observación o un experimento que te diga si va bien o va mal, es que te diga, no, esto es falso, y puedes tirar por otro camino, evidentemente ese nexo es lo que le falta, por ejemplo, a la teoría de cuerdas, y a la gravedad cuántica de Hubble, pues bueno, te dicen esto de la estructura cristalina, pero si no se puede llegar a medir nunca, pues es verdad, pues es mentira, o vete a saber. Y evidentemente, las matemáticas las usamos para describir objetos físicos y cómo se comportan. Entonces, evidentemente, matemáticamente te pueden salir cosas que no tienen sentido físico ninguno. Yo ya lo he contado una vez en telecomunicaciones, cuando tú estás analizando pues, cómo te llegan las señales a tu sistema y quieres hacer muestreo y demás, lo que haces es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y aplicas una herramienta matemática que es la transformada de Laplace y juegas con la frecuencia como más fácil, incluso se puede hacer con dibujitos y puedes trabajar con ellos, pero te salen frecuencias negativas. Eso en la naturaleza no existe una frecuencia negativa, ¿qué es eso? Tú lo sabes, tú estás trabajando con ellos, haces tus cálculos y cuando llegas al final haces la transformada inversa y vuelves al mundo del tiempo y tienes un resultado coherente. Pero evidentemente ese artilugio que te sale en esa transformación con el que trabajas de frecuencias negativas físicamente no tiene sentido. Entonces, todo lo que se haga matemáticamente tiene que tener un reflejo físico o describir algo físico. Entonces, si fuera así, no haría falta hacer experimentos. ¿Para qué? Si en nuestro universo el movimiento de las galaxias o los cúmulos de galaxias lo interpretamos la velocidad con que se mueve, por el corrimiento al rojo, esa otra gran masa que se ha detectado que se mueve de una manera un tanto rara, que no se explica quién la mueve o por qué se mueve, no se puede, si está en nuestro universo, no se puede interpretar de la misma forma, o es que estoy yo... Los que han hecho el estudio dicen que no lo sé, yo hasta ahí ya no llego, ellos dicen que no se puede. Ciertamente, además, cuando has dicho esto del corrimiento al rojo, ya lo comentamos, las galaxias no se mueven. ¿Vale? Vais a ver siempre en textos de divulgación que es un efecto Doppler
no es un efecto Doppler. Tiene la misma naturaleza que un efecto Doppler, pero no es un efecto Doppler. El efecto Doppler, tú estás en la calle, una ambulancia que viene y ves cómo el tono va cambiando, se hace más agudo hasta que pasa. A la luz le pasaría lo mismo. Si tú tienes una estrella que se acerca hacia ti, la frecuencia de la luz se va contrayendo y te cambia el color, se volvería más azul. Si se aleja, se volvería más roja. ¿Vale? Pero lo que sucede no es que las galaxias se estén alejando, sino imaginaros la colchoneta elástica esta de antes, la goma, ¿vale? Y pinchamos con chinchetas, las chinchetas son las galaxias, ¿vale? Y están fijas en su espacio-tiempo, y ahora cogemos la goma y empezamos a estirarla como si fuera el espacio-tiempo. Las galaxias en sí no se están moviendo, lo que sucede es que la goma se estira. Entonces el resultado es que se alejan de ti, entonces como la onda va viajando por la goma, se va estirando también, entonces te llega más roja, pero no es que la galaxia tenga una velocidad y se aleje. La galaxia está quieta en su región de espacio-tiempo, su espacio-tiempo se va alejando de nosotros. O sea, realmente no es que se mueva. Pero la masa esa está contenida dentro de esta. Sí, pero ya digo que yo cuando lo leí dije, está dentro del sí, está dentro de nuestro universo, entonces no sé por qué no pueden explicarlo a través de la explosión. No sé, si podéis hacer esta en Astrofísica Journal, buscáis Kandinsky, lo que pasa que no creo que esté libre para descargarlo, pero bueno, a lo mejor buscando en internet podéis encontrarlo y si tenéis conocimiento matemático suficiente a lo mejor podéis entender por qué. ¿Cómo se llama? Lambda, las siglas que has dicho antes, del Big Bang. Sí, es lambda. Lambda, ¿cómo suena? L-A. Es la letra griega lambda. Pero vamos, es L-A-M-B-D-A. Lambda. Ah, como la lambda. Lambda. Con materia oscura. Eso vendrá en la Wikipedia, vendrá, ¿no? Probablemente. Y si no, te puedes pasar por grupos de cosmología, que son los mejores grupos de la humanidad. La calle hermosa, ¿no? La calle hermosa. Ahí, muy bien. ¿Sabes si en los grupos de científicos, por ejemplo, ahora está un movimiento respecto a cómo interpretar estos resultados, si se han quedado sorprendidos? ¿O es simplemente estas dos publicaciones, estas dos medidas, pero si hay un movimiento de gente que haya dicho, no lo sé, coño, pues aquí hay algo que no se ha visto hasta ahora? No lo sé, creo recordar que cuando salió el primero, evidentemente había mucho escepticismo en plan de lo has medido mal. Pero con las segundas medidas no sé qué ha pasado. Entonces, el problema que veo yo es que las segundas medidas las han hecho los mismos que las primeras. Pues a mí me gustaría que fuera otro grupo independiente que lo hiciera, pero no sé si hay alguien que está detrás de ello y demás. Además, de todas formas, como han lanzado la sonda Planck, a medida que hacen el fondo, me imagino que están todos más pendientes de lo que nos vaya a decir esa sonda que de lo demás. No lo sé, lo miraré a ver si encuentro algo, pero no he leído nada. Yo lo que no entiendo es una cosa, vamos a ver, ¿Solo? has dicho que no entiendo lo que has dicho. O sea, el espacio-tiempo se estira y las galaxias que están ahí parece que se alejan una de otra. ¿Cómo es posible que entonces haya galaxias que se estén interpretando una con otra? Y según nos están diciendo también, hay muchas posibilidades de que la galaxia llegue a colapsar con la otra. Entonces, ahí sí que no lo entiendo. Si se está estirando, pues ¿cómo se estira y otra? No, se estiran todas. Vamos a pensar en algo más sencillo. En el sistema solar, el espacio-tiempo se está estirando, incluso en el centro del sistema solar, pero la Tierra y el Sol nos alejamos. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo nos imaginamos esto? ¿Vale? A ver, todas estas cosas que digo yo para imaginar, no lo saquéis de ahí. Es decir, son analogías, son bastante peligrosas y si no intentemos razonar o ir más allá. El Sol, ¿vale? La pelota, la goma, el Sol en el centro y la Tierra, ¿vale? ¿Y qué se atraen entre ellos? ¿Por qué? Por la gravedad. Los atas con una cuerda. Y ahora tira de la goma. Siempre tendrán la misma distancia, porque la cuerda que la gravedad le dice, oye, quédate aquí. Entonces, para regiones más, es decir, el efecto de la expansión cosmológica es a muy gran escala. Si buscáis el diagrama de Hubble, que dice, es una relación lineal, y dices, hombre, bueno, sí. O sea, tú tiras la relación lineal y ves a muy cortas distancias cosmológicas, veis que hay muchos puntos que no, o sea, están alrededor de la vez. Y según te vas alejando, van convergiendo hacia una relación lineal. Entonces, a escalas muy grandes, es una relación completamente lineal. A escalas pequeñas, la expansión, por así decirlo, es muy pequeñita. Es decir, siempre se expande la misma cantidad. Es decir, a ver cómo te lo explico. Si tú tienes 1 metro, ¿vale? Y pasa al tiempo y se ha expandido otro metro. Entonces, esta distancia ha cambiado mucho. Pero si estabas 1 milímetro, ¿sabes? Ha cambiado muy poquito. Entonces, la gravedad puede contrarrestar ese tipo. ¿Vale? El espacio-tiempo te empuja, pero la gravedad, si lo sientes fuerte, dice, no, tú te quedas donde estés. Eso es por la gravedad.
siempre y cuando los efectos gravitatorios locales no interfieran con la expansión, pues lo que se separa será un alejamiento de las cosas. Pero una cosa es que esté estático y que siempre se esté conservando la misma distancia. El ejemplo que te va a poner es el sistema solar, que más o menos se esté conservando la misma distancia, y otra cosa es que terminen juntándose. O sea, hay cantidad ahora de recordables también en las librerías, se ha visto cantidad de galaxias absorbiéndose unas a otras, y según dicen, al cabo de no sé cuántos millones de años, miles de millones de años, se empezará a Andrómeda como pero eso no es que esté en esta pero con la fuerza gravitatoria está subiendo ¿qué tienes que tener en el ejemplo que hemos puesto es, por así decirlo, porque la gravedad contrarresta cierta expansión. Ahora, si la gravedad local de un objeto que sea es mucho más fuerte, pues el espacio-tiempo induce, pero la gravedad tiene mucho más y se lo vaya trayendo todo. Entonces, eso es lo que sucede con la galaxia de Andrómeda, es decir, estando pendiente cerca con su gravedad, aunque el espacio-tiempo esté... todas las galaxias del grupo solar podrán ser una